Muy bien. Ok, entonces empecemos. Bendiciones, amada familia, el Eterno les bendiga grandemente. Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Nuevamente me han bendecido y me han podido dar la oportunidad de poder compartir con ustedes lo escrito apostólico asociado a esta parashá. Es una enorme bendición para mí y también espero que el Eterno me ayude en que también sea una bendición para cada uno de ustedes. Hemos sido alimentado en esta mañana fuertemente, un plato contundente. Y quiero, a medida de lo que he escuchado, el análisis, el estudio de cada uno de los hermanos que ha hecho la presentación de esta parashá y la Haftará, creo que de alguna manera con esto apostólico yo estaré haciendo como un resumen, tocando algunas cosas precisamente que se han podido escuchar en esta enseñanza. Así que voy a tratar de hacer un resumen bastante rápido, ya que estos capítulos del 8 y el 9 de Lucas contienen tanta información tan importante que es difícil poder filtrarla de manera que esta en un tiempo breve pueda ser compartida. Así que en virtud un poco del tiempo nos vamos a ir precisamente a lo que traté un poco de estudiar. Bien, el capítulo 8 y el capítulo 9 empiezan de la siguiente manera, muy similar. Dice, y aconteció, el 8.1 dice, y aconteció que un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino, y con él iban los 12, ¿ya? Asimismo, también el 9 dice que después de convocar a los 12, se le dio el poder y autoridad sobre todos los demonios, enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y sanar, ¿ok? Un poco más de contexto en virtud de la palabra 12. Todos entendemos que el 12 está asociado precisamente a las tribus, a las 12 tribus de Israel. Y, por ejemplo, no existe una letra en el alfabeto hebreo que con valor 12, pero sí existe la letra dentro del alfabeto hebreo, la 12, que esta es la Lamed, y la Lamed tiene una referencia con el bastón, también con el aguijón, como esa herramienta que se usaba para hacer avanzar precisamente a las yuntas de bueyes, como una pica, o si no con el aguijón mismo con el cual se ara la tierra, con el cual se rompe, se abre la tierra para poder plantar la semilla. Entonces vemos una asociación directa a todo ello en la función misma, precisamente lo que entendemos hoy en cuanto a lo que es precisamente el liderazgo, un liderazgo que enseña, un liderazgo de maestría, que entrega, que comprende, que como ahora, por ejemplo, se está entregando precisamente la enseñanza de la escritura, en la que de alguna manera se está haciendo una función pastoral, precisamente esta función pastoral, la Torá tiene esta particularidad de también ser un aguijón que abre. Muchas veces nosotros como esta tierra somos abiertos para poder nosotros pueda hacer entrada esta semilla y pueda dar un buen fruto. Es curioso que dentro del mismo capítulo también se toca la parte de la parábola del buen sembrador. Entonces está de alguna manera relacionado todo lo que estoy yo informando. Esta letra Lamed tiene un valor numérico de 30 y está asociada porque la palabra Judá tiene un valor numérico 30. Y vemos precisamente la imagen del Mesías Yeshua cuando precisamente él mismo dice, y a la mujer samaritana le dice, porque la salvación viene de los Yehudí. Esto es precisamente una asociación misma a él, no tanto en el sentido si bien también lo podemos asociar a nuestros hermanos de Judá, porque muchas cosas las hemos aprendido de ellos, ahora que estamos retornando nosotros a la senda, ahora que nosotros estamos en esta búsqueda precisamente de poder adorar al Eterno como corresponde, de poder conocer nuestras raíces. Es Judá quien ha permanecido más tiempo precisamente en las raíces de nuestro pueblo. Por lo tanto, muchas cosas las hemos aprendido en virtud de lo que ellos hacen.
Pero puntualmente, en cuanto al tema de redención, en cuanto al tema de salvación, esta es por medio del Mesías Yeshua, quien obviamente él nació es parte de la tribu de Judá, para así también dar cumplimiento a la norma profética que solo un judío puede heredar el trono. Entonces, todo esto está de alguna manera encadenado o está asociado. En todo ello podemos ver precisamente las palabras del Salmo del 119, en la parte precisamente, porque el Salmo 119 está subdividido en cada una de las letras del alfabeto hebreo, y precisamente en este capítulo del 9 en adelante, el 90 en adelante, es la que le corresponde a la Lamed, y aquí extraje precisamente lo que todos nosotros, a lo que cada uno de nosotros debe ser por regla, que es precisamente que la Torá sea nuestra delicia. Y recuerden ustedes bien que el profeta Isaías, en el capítulo 58, cuando habla del Shabbat, y también asocia el Shabbat a que debe ser nuestra delicia. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia del Dios Todopoderoso, sus palabras, sus días, sus misbot, todo es uno. Todo esto es uno, no está subdividido, no son cosas aparte, todo esto es uno. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver de parte de nuestro Elohim debe precisamente ser nuestra delicia, porque como dice bien la Torá, como dice bien aquí las palabras del salmista, en nuestros momentos de aflicción, si la Torá no es nuestra delicia, si la Torá no hubiese sido nuestra delicia, hubiésemos perecido en esos momentos de aflicción. Yo creo que cada uno de ustedes puede dar validez precisamente a lo que les digo. Yo también, experiencias personales, hemos vivido y hemos estado a pruebas, momentos de aflicciones. Y ahí es cuando su palabra viene a nosotros. Es aquí cuando vienen sus palabras y nos reconfortan, nos fortalecen, nos llevan precisamente a luz, nos vivifican, nos salvan, nos dan vida. Y ahí se cumple precisamente lo del Mesías mismo, que por medio de él precisamente llegaremos precisamente a vivir como corresponde, a existir en el sentido de lo cual el eterno Dios Todopoderoso siempre nos quiso llevar a ese nivel de vida, porque su Torah, sus palabras son vida. Amén. Bien, avanzando un poco para entrar más profundamente, en el capítulo 8, a partir del verso 41, leeré lo siguiente. Y aquí se presentó un varón cuyo nombre era Jairo, un principal de la sinagoga, y postrándose delante de Yeshua, le rogaba que fuera a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. Nuevamente aquí, en este capítulo, en el capítulo 8, vemos 3 veces el respecto de lo que es 12, el número 12. Nuevamente, obviamente, tenemos la asociación directa a las 12 tribus de Israel. Y interesante que la persona que va a buscar a Yeshua para que le ayude con su hija es un rabino, es un maestro encargado principal de la sinagoga. O sea, no era una persona, un yehudí cualquiera, no era un yehudí simplemente asistente o miembro de una comunidad, era el encargado principal de la sinagoga. Y él fue precisamente donde el Mesías a precisamente decirle que postrándose a los pies de él, y esto es un reconocimiento, porque esto es grave dentro de la Torá, postrarnos ante cualquiera. Dice que le rogaba que fuera a su casa porque tenía a su hija única de 12 años que estaba muriendo. Y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban, lo apretaban, y aquí una mujer que estaba con flujo de sangre hace 12 años. Nuevamente nos aparece precisamente este número, y la condición de la mujer, ahí tú puedes buscar los textos, era una condición de nidá, una condición de impureza por causa del flujo de sangre. Este era un problema, una enfermedad que ella tenía,
que durante 12 años no había podido ser sanada. Dice ahí mismo, dice que ella recurrió a muchos y nadie pudo sanarla. Dice que ella fue por detrás, acercándose por las espaldas de Yeshua, lo agarró del borde de su manto. Estas traducciones, la gran mayoría, no nos ayuda a comprender precisamente aquí la parte de la cultura del pueblo de Israel, sobre todo la vestimenta de los hombres de Israel, la vestimenta de un hebreo, que todo esto está asociado precisamente al cumplimiento misvá, de mandamiento, porque la palabra en griego que sale ahí respecto de borde es kraspedón, que es la orla, el fleco, el borde. Todo esto lo podemos entender en virtud del mandamiento que sale ahí escrito del libro de Bamidbar, número. Y también vemos que todo esto está asociado a las palabras proféticas que están en el libro de Malaquías y Zacarías. Entonces esta mujer, una yehudí, que tiene que haber entendido y comprendido precisamente las palabras proféticas asociadas al Mesías Redentor, sabía y comprendía y reconoció precisamente en ese hombre que iba ahí en Yeshua, que él era el Mesías prometido conforme a las profecías anunciadas. Por eso él se acercó a ella. ¿Y por qué le puse a esta mujer, entre paréntesis, le puse Efraín? Porque esta mujer, a mi impresión, ella representa precisamente la tribu esparcida de Efraín. ¿Por qué? Porque ella estaba en una condición de nidá. Ella estaba en una condición de impureza. Por causa precisamente ante el concepto toraico, que ella estaba en una condición que no podía estar. Cuando tú estás en nidá, tú no puedes frecuentar los lugares, por ejemplo, de congregación, tú no puedes estar con el resto de las personas porque estás en un estado de impureza, y tu estado de impureza, conforme al pensamiento y a lo que la Torá nos enseña, también podía dejar impuro el lugar precisamente de consagración. Todo eso estaba basado un poco más en el aspecto del templo, el servicio al templo. Pero eso obviamente a nivel de enseñanza rabínica se amplió mucho más allá, y se llegó al nivel de que una mujer en esa condición no podía estar en ninguna parte donde vivieran otras personas, porque si tú estabas en una condición de pureza, por decir así, al solamente estar en un lugar con una persona en esa condición de nidad, tú inmediatamente te hacías impuro. Por lo tanto, esos 12 años de esta mujer fueron 12 años de sufrimiento, de angustia, de soledad y de rechazo. Porque por causa de su enfermedad era rechazada, era tenida como impura, como una mujer que no podía ir al templo, no podía adorar al Eterno como correspondía, porque estaba por causa de la norma, por causa de la ley, por causa de todas estas cosas que se fueron edificando durante el tiempo del apogeo del judaísmo, se fueron construyendo y la apartaron y la aislaron. ¿No es acaso también la realidad que nos ocurrió a todos nosotros por causa de nuestra transgresión y de nuestra impureza, por causa de nuestra desobediencia? No podíamos acercarnos, no teníamos los derechos, estábamos impedidos precisamente de poder volver, de mirar con nuestros ojos el rostro de nuestro Rey y poder volver a adorarle con libertad, porque éramos impuros. Dice que al instante el flujo de sangre se detuvo y Yeshua, él dice, ¿quién me agarró? ¿Quién me tomó? Kefas le dice, maestro, y le dice, pero si todos te están apretando, estás rodeado, todos están tratando de tocarte. Y él dice, no, alguien me agarró, porque percibí, porque sentí que poder salió de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras del Dios, de Elohim, Dios Todopoderoso! Y a la vez, cuando ella se da cuenta, cuando esta mujer se da cuenta que Yeshua, él hace precisamente esta observación, ella viendo que ya no podía pasar inadvertida, porque seguramente todos se dieron cuenta que ella estaba ahí, y en ese momento, cuando todos se dan cuenta que ella está ahí, bajo el concepto precisamente de rabínico, esta mujer había cometido un pecado, porque deliberadamente ella se había mezclado entre medio de la multitud, y ella ya en su condición de nidad había impurificado el lugar, y por lo tanto también había impurificado a todos los que estaban ahí.
Por lo tanto, Yeshua tenía plena libertad de condenarla, porque ella no estaba apta conforme conforme a la enseñanza de ese tiempo. Por eso ella dice que fue temblando, esta mujer dice que fue temblando, y postrándose delante de Yeshua, le confesó y le dice que había sido sanada cuando ella lo tocó. Pero Yeshua, en vez de condenarla, Yeshua, en vez de levantar su mano, en vez de ir en contra de ella, él le dice: hija, ve en shalom, tu emuná te ha salvado. Tu emuná te ha salvado. Interesante que la palabra fe está asociada precisamente. Esta no es una fe esta no es una fe de simplemente de milagros. Esta no es una fe. La fe de esta mujer, de esta Yehudí, no era una fe asociada precisamente a un aspecto de milagro, un aspecto de cosas, de prodigios maravillosos. No, esta fe estaba asociada precisamente a la esperanza que estaba asociada conforme a lo que los profetas habían anunciado, conforme a lo que estaba escrito en la Torá. Entonces ella se tomó precisamente estas palabras, creyendo que todo lo que se había sido anunciado antes por los profetas, a todo lo que había sido escrito por medio de lo que se le había enseñado, que en algún momento, si bien nadie había podido ayudarla, ella reconoció precisamente en Yeshua el cumplimiento profético delante de sus ojos, la manifestación de esa palabra, y ella se acercó conforme a la obediencia a lo que estaba escrito, y en su obediencia fue salva. Porque cuando tú obedeces la Torá, esta misma trae sanidad a nuestras vidas. Dice que aún estando hablando con ella, se acercó, dice que uno de los ayudantes de este rabino, encargado de la sinagoga, le dice: tu hija murió. Ya no molestes al maestro. Pero Yeshua lo escuchó y le dice: no temas. Solamente sigue creyendo y será salva. Esto no son palabras al aire. Todo esto precisamente está asociado a conceptos proféticos, a lo que los profetas anunciaron respecto de Israel, en virtud precisamente de nuestra fe, que seríamos salvos. Y dice que entró a la casa. Y esto como consejo, porque en este capítulo 8, también en el 9 aparece lo mismo. Dice que y a nadie permitió que entrar consigo, sino solo a Pedro, a Juan y a Jacobo, al padre y a la madre de la joven. ¿Esto por qué va? Porque muchos pueden creer, muchos pueden manifestar fe, muchos pueden tener una apariencia de algo, pero no todos están listos para ciertas cosas. No todos pueden ser tus compañeros, no todos pueden ser tus partners, por decir así, en cuanto a oración, en cuanto a obediencia. Tú debes entender que no todos pueden acompañarte a todos los aspectos espirituales o de entendimiento. Tú debes tener asociaciones con aquellos que realmente caminan en virtud de hacia dónde tú vas. Ten cuidado, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Elohim. Y todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Busca precisamente esas asociaciones proféticas que están relacionadas con respecto a Israel. Inmediatamente dice que se burlaron de él. Pero él tomó, dice, la mano de la niña, le dijo: niña, levántate. Y su espíritu volvió, y al instante se levantó y le ordenó que comieran. Todo esto es una secuencia precisamente de lo que está sucediendo hoy en día con Israel, porque nosotros estábamos muertos, éramos impuros. Pero Él vino, tomó nuestras manos, nos despertó, volvió su presencia, su ruaj a nosotros,
¿Para qué? Para poder nuevamente ser alimentados, fortalecidos en virtud de sus palabras. Esta niña representa para mí a Judá, porque es la hija precisamente el principal de la sinagoga. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos judíos hasta este tiempo también de alguna manera han estado muriendo. Y si hoy en día precisamente el judaísmo ha tenido un avivamiento en cuanto al conocimiento, en cuanto a la esencia de ello, si hoy en día el judaísmo ha tenido como un despertar, no ha sido por causa de lo que ellos mismos han hecho, sino porque por causa precisamente de la manifestación profética, las palabras del Dios Todopoderoso, que está despertando a su pueblo, que está despertando a su hermano de Efraín, que lo está sacando de la impureza para traerlo nuevamente a sus raíces. Y cómo nosotros entendemos y volvemos a nuestras raíces, también mirando a nuestro hermano mayor, que por tanto tiempo ha estado preservando, pero ellos iban en una decadencia, porque ya muchos no guardan la Torá como debieran, muchos yehudí no guardan Torá como deben, muchos son yehudí simplemente de compromiso, pero no de un corazón que apasionado por el Eterno. Pero el Eterno se está encargando de cumplir con sus palabras, levantando un pueblo que está comprometido no solo en el sentido de cumplimiento de mandamientos, sino que lo hace por amor, por agradecimiento, porque éramos impuros y ahora Él nos ha purificado, nos ha salvado, nos ha limpiado. Y ahora podemos volver precisamente a donde era, de donde no podíamos estar, podemos entrar a la presencia donde no podíamos entrar. Podemos volver nuestro rostro sin tener culpa y podemos mirarlo a sus ojos sin que nos señalen con el dedo. Avanzando rápidamente, dice que se presentaron ante él en el capítulo 8. Está un poco desordenado esto, pero quiero tratar de hacerte entender lo siguiente para ir cerrando esto. Dice que se presentaron ante él su madre y sus hermanos, pero no podían acercarse porque obviamente él estaba rodeado de muchas personas, de muchos judíos en ese momento. Y van donde él y le dice, mira, tu mamá y tu hermano están allá afuera y necesitan hablar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué querían hablar con él? Hay un concepto en esto. Yeshua responde duramente y para muchos de nosotros quizás hasta inentendible. Yeshua estaría desconociendo inclusive una misvá. ¿Por qué? Porque él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿No estaría honrando con estas palabras a su mamá? ¿Estaría eso siendo precisamente parte de lo que él mismo nos ha enseñado? Porque aquí hay un concepto aún mayor. Aquí hay una profundidad mucho más grande. Inclusive hasta los rabinos mismos reconocen. Él no está desconociendo, él no está deshonrando a su madre con esto, sino que él está haciendo una separación en virtud de algo que es mucho más eh, importante y que nosotros debemos aprender también a valorar. Porque ¿quién es realmente tu familia? ¿Quién es realmente tu hermano? ¿Quién es realmente tu madre? ¿Quién es realmente tu padre? En el capítulo anterior leíamos, por ejemplo, que se rieron de él cuando él dijo no, que solo duerme. Cuando tú lees muchas veces las escrituras te das cuenta que los mayores ataques no vienen desde afuera, sino que vienen desde adentro. Cuando comienza el capítulo 8, dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de todo ello, nombra varias mujeres acá, dice que muchas de ellas les servían con sus bienes. La reacción de muchas de estas mujeres y muchos hombres fue precisamente seguirle, servirle, estar con él, ayudarle, reconociéndole a él como su maestro, como su Mesías, como su Señor. Una reacción inmediata, precisamente de agradecimiento en virtud de lo que el Mesías, Yeshua, realizó por ellos. Un reconocimiento también en su enseñanza, en sus palabras. Todos estos pasaron a ser lo que Yeshua mismo dice, ellos son mi madre, ellos son mi hermano, ellos son mis padres. Y ahora te quiero decir que en medio de los que están aquí en este momento,
de todos los que están escuchando, hay muchas madres de Yeshua y hay muchos hermanos de Yeshua. Porque si tú eres parte de aquellos que están escuchando la palabra del Dios Todopoderoso y la practican, entonces tú eres su madre y tú eres su hermano. Yo he escuchado mucho, a veces que son por parte de su familia atacados. Yo aquí mismo tengo personas que por parte de su familia han sido atacados. Personas que tienen muchas familias cristianas, de familias de iglesias tradicionales, grandes cristianas. Nosotros mismos, muchas veces atacados, dejados de lado, como que obedecer al Eterno, como que cumplir sus mandamientos, como que deleitarnos en su Torah fuera malo. Yo no sé lo que estos líderes enseñan a sus ovejas, pero cuando uno habla precisamente del obedecer, de cumplir sus mitzvot, de andar en sus caminos, pareciera que para ellos fuera malo. ¿Acaso obedecer al Eterno Dios Todopoderoso lo más que podamos es malo? Ahora, ¿qué pasa? También se da otra tónica en virtud también de las raíces hebreas, del judaísmo, todo ello. El judaísmo ha tocado fuerza en virtud de todo esto. ¿Por qué? Porque hay una comunidad grande que era ignorante, que hoy en día se ha acercado precisamente a la sabiduría que ellos han manejado por años, para poder entender en parte también lo que está sucediendo hoy en día. Pero muchos de ellos también se han aprovechado de esta situación. Y muchos de los que salimos del cristianismo, también nos tomamos en cierta enseñanza que de alguna manera nos sentamos aventajados y decidimos muchos caminar solos, sin tener líderes, escuchamos mucha diversidad de enseñanzas y tomamos lo que me interese, lo que realmente yo quiero escuchar. Ponemos atención a veces a lo que mis oídos le agrada, pero no a lo que realmente yo necesito ser enseñado. Y esto va precisamente lo que el mismo Mesías dice, que nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado ni secreto que no haya de ser plenamente conocido salga a la luz. Y aquí es importante que escuches este consejo. Mirad pues cómo oís, cómo escuchas. Mira cómo escuchas. ¿Cómo no puede mirar lo que está escuchando? Porque al que tenga le será dado, y al que no tenga aún lo que imagina tener le será quitado. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Lo que tú escuchas. Porque la obediencia, la emuná viene por el escuchar. Y esto es la palabra del Dios Todopoderoso. A medida de lo que tú escuchas también eres edificado. Pero es importante que contemplemos, que meditemos y miremos realmente dónde estoy escuchando. Porque los verdaderos familiares, por decir así, la verdad, la familia del Mesías Yeshua son aquellos que hacen, escuchan y hacen conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que yo quiero hacer. Y para ir terminando en el capítulo 9, los últimos versos, cuando dice que, y mientras iban de camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Una expresión totalmente sentimental. Una expresión en virtud de la situación. Valentías del momento. Yeshua le dice, las zorras tienen guarida, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro le dijo, y a otro Yeshua le dijo, sígueme. Y él le dijo, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda y proclama el reino de Elohim. Y otro le viene y espontáneamente también le dice, te seguiré, pero permíteme primero ir a despedir a los que están en mi casa. Esto va asociado precisamente, tú podrás ver en Primera Reyes, cuando Eliseo le dice a Elías que te iba a seguir, pero primero deja ir a mi casa a despedirme de mis papás. Entonces, todo esto va asociado precisamente a estas cosas. El tema precisamente enterrar a mi padre, todo esto va asociado también a la Torá, a los tiempos del luto que se deben guardar. Todo esto tiene un tiempo que no es inmediato, no es una cosa que voy a mi casa y salgo al tiro, no hay un tiempo
que se debe esperar para poder de alguna manera seguir adelante. Yeshua le dice, el que no pone la mano en el arado, aquel que no es capaz de poner la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. O sea, aquel que una vez que toma una decisión, pero sigue mirando hacia atrás, este no es apto. Este no es apto. ¿Por qué? Porque en el fondo Yeshua les quiso decir, mira, no tengo tiempo. No tengo tiempo de esperarte. Si tú quieres ser tú puedes ser de la familia y puedes ser, pero si quieres ser de parte de la familia de Yeshua, que quiere realmente hablar del reino, que quiere expandir el reino, que quiere ser esa lámpara puesta en la mesa, que quiere ser luz, entonces para él no hay pretexto. Para él es lo primero. Para él es lo primero. Para él es todo el esfuerzo. Porque él es realmente tu familia. Él es realmente él es tu madre, él es tu padre, él es tu hermano. El Talmud de Babilonia eleva esto y dice que, en referencia a que entre tu padre natural y tu rabino, tu maestro, dice que cuando uno de los dos tiene necesidad, tú debes correr primero a ayudar al rabino. Porque tu padre te ayudó a vivir en este mundo, pero tu maestro te está ayudando para vivir en el mundo que viene. Toda esta enseñanza. El pastor que está contigo, que te ayuda, que te lidera. O si tú no tienes un pastor, debes escoger, aunque esté a la distancia, pero debes escoger un maestro que se haga cargo de ti para que te ayude precisamente a caminar al mundo venidero. Porque tu padre y tu madre te ayudaron a vivir en este mundo, pero tu maestro te va a ayudar a vivir al que viene. Esa es realmente tu familia. La que te ayuda precisamente a continuar para lo que viene, no para los intereses personales. Y aquí saltamos y retornamos precisamente a esto. Y este es el concepto precisamente del buen pastor. El que te ayuda y el que te encamina precisamente a entender sus mandamientos y andar en él. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé su shalom. Bendiciones, amada familia. Y gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes esta enseñanza. Bendiciones. Shalom. Pastor, muchas gracias por esa intervención, por esa presentación. Y de verdad que todas las presentaciones de hoy fueron de tremenda bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Muy importante nosotros estudiar la paracha semanal.